Romanos capítulo 12. Pero si miraríamos por encima todo el libro de Romanos, epístola del apóstol Pablo hacia los romanos, hasta el capítulo 11 incluido, hay que hacerse una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿hasta dónde he entendido el evangelio de la salvación? A partir del capítulo 11 hasta el final de Romanos, presta atención, la siguiente pregunta que nos debemos hacer en esta epístola tan hermosa, de donde Lutero se inspiró, lo que habló a su vida en el tiempo de la Reforma, la siguiente pregunta que nos debemos hacer es: ¿hasta dónde he crecido en santificación? Entonces, el título de este mensaje es Marcas de un cristiano maduro. Este capítulo tiene 3 marcas. No se asuste que no tiene nada que ver con el 666, ni con el chip, ni rollo de eso, ¿verdad? Porque algunos dirán, uy, el pastor nos va a marcar hoy. No, no. Son las marcas de un cristiano maduro. La primera marca tiene que ver con el vivir. La segunda marca tiene que ver con el servir. Y la tercera marca de la cual voy a hablar de este capítulo tiene que ver con el crecer. Así que hoy vamos a estudiar juntos el vivir y el servir, que nos vamos a enfocar desde el versículo 1 hasta el versículo 8. La semana que viene vamos a hacer del 9 al 21. Pero así que no se me distraiga, estén atentos, porque ¿qué es lo que tenemos que aprender en esta predicación? ¿O qué es lo que nos tenemos que quedar? Es ver hasta qué punto yo he madurado, hasta qué punto yo he crecido, hasta qué punto yo he avanzado, me he desarrollado. Porque si uno que nace de nuevo, ni no lo dudo, no se alimenta correctamente, alguna que otra marca va a influir en su vida. De allí nos encontramos un montón de creyentes que nacieron de nuevo y se quedaron enanitos. Quiero que estés atento y que te preguntes realmente, pero de una forma positiva, con intención de ir hacia adelante, no mirando hacia atrás. ¿Cuánto he crecido y cuánto más me queda por crecer de aquí en adelante? Pero lo vamos a ver con la Biblia para que nadie interprete mal. También quiero añadir a lo que quizás han nacido de nuevo, y la religión, las tradiciones, la cultura se apoderó de su vida y marcó su vida. Cosa que ni la cultura, ni la tradición, ni la religión, ni lo que dijo el fulanito, el pastor tal, o el ministro, el apóstol, tiene que marcar mi vida, sino que lo que tiene que marcar mi vida como cristiano maduro es la palabra de Dios revelada, la palabra de Dios tal como ella es, sin ser manipulada. Por lo tanto, vamos a ver Romanos 12 del 1 al 8. Y aquí comienza mi mensaje, ¿verdad? Vamos a tener la lectura bíblica. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Muy bien, aquí tenemos 8 versículos que yo los he repartido para que lo entendamos mejor en 2 marcas. La primera es vivir y la segunda es servir.
Vivir, ¿qué quiero decir con vivir? ¿O qué quiere decir la palabra convivir? Pues aquí vamos a aprender la importancia de vivir para la gloria de Dios. Esto es lo que quiere hablar el apóstol Pablo en los primeros 3 versículos. Vivir para la gloria de Dios. Mi pregunta es, querido hermano, hermana, amigo, amiga, familia de la fe, ¿para quién vivimos? ¿Para quién vives tú? ¿Para quién vivo yo? ¿Para quién estamos transmitiendo a nuestros hijos que vivan? Nos centramos en la palabra, vivir para la gloria de Dios. Versículo 1. Vivir con gratitud y sacrificio personal. ¿Qué quiere decir eso? De que mi corazón, mi vida, tiene que estar agradecida al Dios que me creó. La persona que comienza la mañana con agradecimiento, las personas que comienzan el día con agradecimiento, son las personas que tienen todas las posibilidades de tener un día mucho más diferente que el que empieza el día quejándose, el que empieza el día murmurando, el que empieza el día diciendo otra vez no sé qué, otra vez no sé cuánto, otra vez. ¿Qué tal si vivimos con gratitud? Pero no solo con gratitud, sino que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, que es el culto racional. O sea, vivir con gratitud y sacrificio personal. Esto me habla de un cristiano, de una mujer, un hombre, un niño, una niña, porque ellos también están creciendo en los caminos de Dios. Para ellos también es la salvación. Estamos hablando de personas que tienen una correcta relación con Dios. El primer versículo nos habla de nuestra relación con Dios. Vivir con gratitud y sacrificio personal. El siguiente, vivir. Versículo 2. Vivir con una mente renovada y con sentido de misión. Presta atención aquí. Esto me habla de la relación que yo debo de tener con el mundo. Vivir con una mente renovada y con sentido de misión. ¿Sabe? El comienzo, el punto de partida del cambio está en tu mente. Una mente renovada, pero renovada en el buen sentido. No una mente modernizada. El cristiano maduro, la marca del cristiano maduro es que él vive para la gloria de Dios, vive con gratitud y sacrificio personal, pero también vive con una mente renovada y con sentido de misión. La mente renovada es de que, aunque haya pandemia, aunque haya restricciones, yo cambio mi mente conforme a la voluntad de Dios para con tal de hacer la voluntad de Dios. Yo renuevo mi mente no para mí, sino para poder hacer la voluntad de Dios. Vamos a ser sinceros de que es ahí en la mente donde está la jugada más grande. Es la mente que a veces nos hace malas jugadas. Dependiendo de lo que piensas, evidencia lo que eres. Oh, ay, no digas eso, pastor. ¿Por qué el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo? O sea, la única relación que yo debo tener con el mundo, y perdone que se lo diga tan claro, pero es que lo entiendo así, de la palabra, no estoy añadiendo nada. La única relación que yo debo tener con el mundo es para predicar el evangelio de Cristo, nada más. Tampoco les estamos diciendo de que tienen que ir a una montaña, ahí arriba para hacerse monje o esconderse en un monasterio. Hay que vivir en el mundo, pero la relación que nosotros debemos de tener con el mundo es para reflejar a Cristo. Reflejar a Cristo, ¿y por qué hablas de la mente? Porque déjame decirte que lo que piensas se te ve en el comportamiento. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí está la mente, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una mente renovada, cambiar estilos de vida, actitudes, hábitos.
Dejar que no nos influya, o sea, dejar que Dios influya en nuestra vida y no el mundo influya, no las noticias influyan en nuestra mente. Les estoy hablando en fe. Les estoy hablando de lo que el Señor nos está llevando. No estamos hablando a gente perfecta, estamos hablando a gente a quien Dios está perfeccionando. Y es muy importante de que tu mente sea renovada. Te vuelvo a preguntar, y perdona que sea pesado, ¿qué estás pensando? ¿Cuál es tu pensamiento? Porque las marcas de un cristiano maduro se ve en la mente que tiene, en los pensamientos que tiene, en los pensamientos que tengo. No os conforméis a este siglo, sino renovar vuestro entendimiento. La mente necesita un cambio. Y no te estoy hablando de mente positiva. Esto ya te enseña quizás otros youtubers. Y es bueno también ver alguna que otra cosa. Pero hay personas que a veces creen que solo con tener un pensamiento positivo es suficiente. No, es tener la mente conforme a la voluntad de Dios. Porque el pensamiento positivo no te lleva a ningún lado. La fe te lleva a atravesar mares de circunstancias, problemas, dificultades, soledad, crisis financiera, crisis matrimonial, cualquier situación, es por la fe. Es muy importante que la mente esté renovada. Ay, entonces, pastor, pues entonces quiere decir que yo no maduré. Maduraste hasta la mente, hasta el versículo 2. ¿Y entonces qué quiere decir? Pues nada, simplemente que estamos en déficit de discipulado, formación y palabra. ¿Y qué estamos haciendo hoy? Pues discipular, formar y dar palabra. O sea, no le des lugar al diablo, ni pienses de que el enemigo se va a salir con la suya. ¿Qué les dije la semana pasada en la palabra del domingo? Que el Señor nos habló. O sea, no te atrevas a darle lugar al diablo y decir, uy, entonces yo estoy fregado, estoy, como se dice por ahí, o no sé dónde se dice eso, o yo estoy perdido, o yo estoy muy mal. Entonces, no pienses eso. Renueva tu mente y piensa de que estás en el lugar correcto, la hora correcta, escuchando la palabra correcta para que tu mente sea renovada. Amén. Eso es lo más importante. Ahí es donde comienza el cambio. Y entonces, ¿qué quieres decir? Porque hay algunos que mientras yo predico están pensando, pero están pensando lo contrario de lo que tienen que estar escuchando la palabra. Ay, es que ahora mismo estoy aquí en el sofá. Pues quizás será proféticamente los próximos sillones del próximo templo. ¿Qué le parece? Deberías decir, estoy en el mejor templo. Estoy en un lugar confortable, estoy en un lugar bueno. Pues quizás es profético, así será el próximo templo. Bien, avanzamos. Una mente renovada con sentido de misión. ¿La misión cuál es? Predicar el evangelio, anunciar las buenas nuevas. Oh, qué bueno sería que podamos ser sinceros. ¿Hasta qué punto hemos madurado? Entonces, pastor, no hay que pensar mal. Yo no te estoy diciendo que no pienses mal, yo te estoy diciendo que si piensas mal, es hora de madurar renovando tu mente, ¿verdad? Yo estoy predicando la renovación, no estoy reprochando a quien piensa mal, estoy hablando de lo que nos enseña la palabra. No os conforméis a este siglo, sino renovar vuestro entendimiento. Bien, versículo 3, el punto 3 del vivir. Digo pues por la gracia que me es dada, cada cual entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí es el vivir, apunte por favor, con una autoimagen equilibrada. Repito, vivir con una autoimagen equilibrada. El cristiano maduro tiene una autoimagen de sí mismo equilibrada. Y no es más espiritual el que se menosprecia.
El que todo el día dice, yo no sirvo de nada, yo no valgo para nada, yo soy un don nadie, yo, ¿sabes qué? Yo soy un pobrecito cristiano. No, porque o eres o no eres. Y el apóstol Pablo dice, digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual no tenga más alto concepto que el que debe tener. El cristiano maduro ni se sobrevalora ni se infravalora, ni tan ni tampoco. Está el que se cree el rey del mambo, ¿verdad? Porque tiene muchos años en el Señor, ya ves tú, como si fuese más que otros. Este tiene que rebajarse un poquitín. Y está el que siempre le cree al diablo más que a Dios. Es que yo no sirvo, y es que yo no sirvo para nada, es que tal, y no sé qué, y no sé cuánto. Y el apóstol Pablo nos enseña aquí de vivir con una autoimagen equilibrada. Esto habla de lo que es nuestra relación con nosotros mismos. El cristiano maduro sabe relacionarse con Dios, relacionarse con el mundo, pero también sabe relacionarse consigo mismo. Es muy importante no creerte el rey del mambo, pero tampoco dejarle al diablo que se crea él el rey de tu vida. Es muy importante que estés en el lugar correcto, con autoimagen equilibrada. Es muy importante entender que el enfoque humanista que nos rodea, es de que tú eres el centro, o la persona es el centro. Eso es un enfoque humanista. El enfoque cristiano, el enfoque correcto, el enfoque bíblico, es de que Dios es el centro. Cristo es el centro. Nuestras reuniones son cristocéntricas. Nuestros mensajes son cristocéntricos. El apóstol Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo y a Él crucificado. Y quiero dejarte claro, no te menosprecies, porque tú eres hijo e hija de Dios. Tú eres princesa y príncipe de Dios. Tú no eres cualquiera. Déjame decirte, tú no eres cualquiera. Tú fuiste redimido con una sangre que valió mucho. Murió por ti el mismo Hijo de Dios. Pagó el precio en la cruz del Calvario, el que amó a todo el mundo por igual. El mismo Dios bajó a través de su Hijo y se nos reveló en carne y huesos. Escúchame, tú no eres cualquiera. Mañana con la desescalada sal allá afuera, pero sal con la cabeza bien alta y no tengas miedo porque Dios está contigo. Ahora, tampoco te creas más que el mismo Dios. No te vuelvas tú el centro de la operación. No te vuelvas tú el centro de las reuniones, el centro de la familia. Pon a Cristo en el lugar que le corresponde. Pon a Dios en tu familia en el lugar que le corresponde. Dice el apóstol Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual entre vosotros no tenga más alto concepto, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. Piense con cordura, sean personas equilibradas, seamos personas equilibradas. Que Dios nos ayude a eso. Bien, vamos a pasar en la siguiente marca. Venga, vamos a repasarlo rápido porque para los que están tomando apuntes he dicho muchas cosas, pero lo vamos a apuntar rápidamente. El punto número 1 es vivir para la gloria de Dios. ¿Sí? Bien, hasta aquí nos hemos entendido. En primer lugar, hay que vivir para la gloria de Dios con gratitud y sacrificio personal. Y ahí habla de lo que es, en paréntesis puedes poner, mi relación con Dios. En segundo lugar, vivir con una mente renovada y con sentido de misión. Y en paréntesis puedes poner mi relación con el mundo. En tercer lugar, vivir con una autoimagen equilibrada. Y en paréntesis puedes poner mi relación conmigo mismo. Esta es la primera marca, vivir para la gloria de Dios. Ahora, la segunda marca, según Romanos 12, es servir. Y presta atención, servir en la iglesia de Dios.
¿Por qué lo dices tan así, pastor? Porque nosotros somos llamados a servir en la iglesia. No somos llamados a servir a la iglesia, ni somos llamados a servir a los pastores, ni somos llamados a servir a los siervos de Dios, a los ungidos de Dios, sino que nosotros todos somos llamados, incluso yo, servir en la iglesia. Un cristiano maduro entiende lo que significa servir en la iglesia, porque el que le sirve a la iglesia, el que le sirve al local, el que le sirve al templo, el que va a limpiar porque no le queda otra, el que va a poner la silla porque no le queda otra, el que hace de ujier porque mira, porque se lo ha dicho alguien, y no tiene la mentalidad de que está sirviendo en la iglesia, sino que cree que sirve a la iglesia, cree que le sirve al pastor, habrá un momento en el cual te vas a hartar y te vas a decir, yo estoy cansado de seguir haciendo lo que hago. Por ejemplo, los discipuladores que tenemos no me sirven a mí, ellos sirven en la iglesia con el don que Dios les ha dado para discipularte. El que canta no sirve a la iglesia, no sirve en la alabanza, sino que sirve en la iglesia. No es lo mismo servir a que en. Un cristiano maduro lo entiende perfectamente lo que significa servir en la iglesia de Dios. Tú eres parte. Tú no eres alguien de fuera. Yo no soy alguien de fuera que vengo a servirles a ustedes. No, yo sirvo en la iglesia. Claro que por consecuencia, ya claro que se entiende de que también estoy sirviendo a la gente que forma la iglesia. Yo estoy sirviendo a Dios en su iglesia. Y tenemos aquí 4 puntos. El punto número 1, un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. El punto número 2 es unidad e integración. El punto número 3, diversidad de la gracia de Dios. Y el punto número 4, identificar y reconocer nuestros dones. Cuando hablamos de un cuerpo de Cristo, quiero leer el versículo 4. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Nosotros no somos mucha gente. Nosotros no somos muchas creencias. Nosotros somos un cuerpo. Hay una sola cabeza, que es Cristo Jesús. El apóstol Pablo se encuentra con una situación de inmadurez y dice que hay gente que había en Corinto que decía, yo soy de Pablo, el otro decía, yo soy de Apolo, y el más espiritual decía, yo soy de Cristo. Y el apóstol Pablo pregunta, ¿acaso fue dividido Cristo? Si ustedes miran, se dan cuenta que ahí Pablo está tratando con una inmadurez. La gente que dice, no, yo soy de tal grupo, yo soy de tal, yo tengo más afinidad con el fulanito, o yo me llevo mejor con el otro. Tiene que madurar. Porque esto no es una asociación. Esto es un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo hay funciones diferentes, pero todos van conectados a una sola cabeza. La iglesia no es un monstruo. La iglesia no tiene muchas cabezas. La iglesia sigue siendo el cuerpo, la imagen de Cristo que le representa aquí en la tierra. Cuando hablamos de un cuerpo, hablamos de una armonía, cada cual en su lugar que le corresponde, cada uno haciendo la función que le corresponde. De ahí viene el segundo punto, unidad e integración. Unidad e integración. El cristiano maduro entiende perfectamente la importancia de la unidad. ¿Sabes? Te voy a decir algo que quizás ya lo sabes. Al enemigo le encanta vernos divididos. Al enemigo le encanta vernos
de que cada uno piensa una cosa, cada uno piensa a su manera, cada uno hace lo que le da la gana. Pero cuando hablamos de un cristiano maduro que sirve en la iglesia, él piensa en unidad. Es muy importante seguir teniendo el sentido de pertenencia. Les he dicho hace semanas atrás, esta es mi casa, esta es mi congregación, esta es mi familia, esta es mi visión. No es la visión del pastor y bueno, de momento como no hay dónde tirar, ¿y qué hago? Pues mira, pues me va bien porque aquí, no. El cristiano maduro piensa de la siguiente manera, decir, esta es mi familia, estos son mis hermanos. Y no se olvide que la iglesia está extendida por todo el planeta. Y quizás lo que tienes ahora mismo son los miembros o las partes componentes más cercanas. Estamos hablando de una congregación, de una zona más restringida. Pero ¿de qué sirve de que tú estés pensando en otra cosa cuando Dios ha puesto a tu lado gente hermosa, gente muy especial? Sentido de pertenencia y comunidad. La persona es importante, pero el individualismo es negativo. Huye del individualismo. Huye del individualismo, por favor. Gente solitaria, autónomos por ahí. Siempre lo he dicho. Les he dicho tantas veces y lo seguiré diciendo. En la iglesia del Señor no hay autónomos. No hay gente que vaya por su cuenta. Necesitamos la conexión unos con otros. Dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Miembros los unos de los otros. Usted sabe lo importante que es cuando le veo, cuando le escucho, cuando usted está haciendo lo que le corresponde hacer. Usted sabe que entre todos tenemos que hacer funcionar esto. El cristiano maduro no dice, a ver, bueno, es cosa de ellos, la verdad que yo esto no lo entiendo, pero bueno, aquí estoy. No, el cristiano maduro se integra. El cristiano maduro se dispone a servir en la iglesia. Pastor, ¿qué hay que hacer? ¿En qué puedo ser útil? Y no solo pastor, sino primero Dios. Dios mío, quiero que me guíes. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es mi punto? ¿Cuál es mi lugar? Seguiremos predicando lo que la palabra nos enseña. Y no te olvides de la unidad e integración. El tercer punto que usted tiene ahí anotando, y voy rápido hacia el final, dice, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la ley de fe, y ahí lo va desarrollando. Hemos apuntado ahí diversidad de la gracia de Dios. O sea, no es malo que seamos diferentes. No es malo que no es malo que cada uno tenga su don. Para nada. Está hecho así por Dios. Pero hay diversidad de la gracia. Y aquí es donde se consigue el más grande objetivo que Dios tuvo cuando formó la iglesia, de que haya unidad en la diversidad. ¿Cómo puede ser que gente de tantas culturas, de tantos países, de tantas edades diferentes pueden ser uno solo? Porque esta es la imagen que tiene la iglesia. Ahora, la diversidad en el mundo es de que cada uno tiene libertad de pensar lo que quiera, pero apunta cada uno donde le da la gana. En la iglesia del Señor hay diversidad, pero todos apuntamos a lo mismo. Todos apuntamos a una sola dirección. No, pero pastor, es que es mi manera de pensar. Es mi manera de hacer las cosas. Ok, pero ¿apuntamos a lo mismo? ¿Apuntamos en la misma dirección? ¿Apuntamos al cuerpo de Cristo, a la unidad del cuerpo de Cristo? Marca del cristiano maduro es de que entiende la diversidad, pero de la gracia de Dios, no la diversidad la que el mundo pinta, la que el mundo sirve. Y por lo último, identificar y reconocer nuestros dones. Es muy importante saber de que Dios a cada uno nos ha capacitado para algo.
Ahora, si de repente dejara de funcionar, ¿qué quiere que le diga? Simplemente, la semana pasada hablábamos del ojo derecho, ¿verdad? O si de repente dejara de funcionarte algo que no se ve tanto, por ejemplo, un riñón o los dos riñones. O si dejara de funcionar, por ejemplo, tu intestino grueso. Estoy hablando, este intestino grueso, pastor, que usted supiera que es que fue creado para eso. Tiene una función correcta. Tiene un objetivo por el cual fue creado. Y el día que se inflame, el día que deje de funcionar, el día que se obstruya, el día que no cumpla con sus, o que se reviente, estás en un grave problema. Pero quiero decirles algo, iglesia, y quiero que entiendan, aunque estén ahí en su casa y sé que lo están tomando muy en serio. Debes identificar y reconocer tu don. Tú tienes un don de parte de Dios. Dios ha puesto algo en ti que es importante para el cuerpo de Cristo. Vivir para la gloria de Dios y servir en la iglesia con el don que Dios te ha dado. ¿Qué tal si todos nos involucramos de nuevo? ¿Qué tal si todos retomamos en serio eso de crecer y madurar? Y dejamos de mirar el jardín de otro, dejamos de mirar la otra iglesia, la otra congregación, qué hace el otro pastor. Los bendecimos a todos, pero nos centramos en casa. El tiempo que viene es desafiante para poder salir adelante con un equipo de hombres y mujeres que están madurando diariamente. Sin ti no es lo mismo. Sí, te estoy hablando a ti. Sin ti no es lo mismo. Porque si Dios te ha puesto en esta casa y Dios te ha traído a este lugar, es porque quiere que entiendas la unidad del cuerpo de Cristo, la integración, y deja de mirar por encima a uno y al otro. Dejemos de justificarnos de que tal, que cual. Entendamos de que la madurez habla de unidad e integración. Entendamos la diversidad de la gracia de Dios. Siempre vamos a ser diferentes. Nunca van a pensar como tú, pero que apunten a lo mismo. Y en tercer lugar, en cuarto lugar, identifica y reconoce tu don. O sea, es que les quiero llevar, iglesia, a que entendamos de que es hora que maduremos. Es muy importante que ahora mismo como iglesia tomemos la decisión de decir, quiero seguir creciendo, quiero seguir madurando, quiero seguir siendo útil para la gloria de Dios. ¿Cuál es tu don? Identifícalo y ponlo en marcha. La semana que viene hablaremos del crecer hacia la madurez de Cristo, del 9 al 21, la última parte de este mensaje. Pero quiero terminar orando. Quiero que nos pongamos delante de Dios. Quiero decirte que Dios está hablando a su iglesia. Quiero decirte que estás en el lugar correcto a la hora correcta. Y no seas solo un asistente del grupo de WhatsApp. No seas solamente un simpatizante, sino que entiende que el cristiano que madura busca el lugar que le corresponde en el cuerpo de Cristo. Identifica sus dones y se pone a servir con ellos. Pastor, pero ¿cómo? Busca a Dios. ¿Y cómo yo puedo saber? Ya has crecido suficiente. ¿Verdad que vives para la gloria? ¿Verdad que eres la persona que ahora mismo tienes una autoimagen correcta sobre ti mismo? O quizás algunos están en el punto de la renovación de la mente, otros quizás tienen que bajarse un poco los humos o subirse un poco más para estar en el lugar correcto. Y otros quizás están en el lugar donde Dios les llama a servir. Pero servir no a mí. Usted no me sirve a mí. Usted no me ofrenda a mí. Usted lo hace en la iglesia.
Usted no me diezma a mí. Y quiero que quede claro para los que me están escuchando. Usted no lo estás haciendo por mí. Hoy estoy yo y mañana puede ser cualquiera otro de los siervos de Dios que tiene varones que quizás Dios está levantando. Pero mientras Dios me mantenga aquí, y sé que va a ser por mucho tiempo, mientras Dios me mantenga aquí, voy a seguir predicando el Evangelio de Dios. Y voy a seguir predicando la palabra de Dios. Intégrate. Pon tus dones a servir. Sé parte del cuerpo como Dios te está llamando a que lo seas. Ahí donde estás, cierra tus ojos, por favor. Queremos seguir madurando. Queremos ser una iglesia que madura, una iglesia que jamás tendrá déficit de palabra, de formación y de discipulado. Padre, gracias en esta mañana por lo que tú estás haciendo. Gracias, Dios, por lo que tú estás hablando a nuestras vidas. Gracias, Dios, porque tú nos estás ministrando de una manera sobrenatural. Te pido, Dios, que ahora toques las vidas. Oro por aquellos que se han estancado. Oro por aquellos, Dios, que se han quedado en algún punto de este mensaje. Por aquellos que quizás, Señor, simplemente han vivido con gratitud y sacrificio personal y nada más. Ayúdalos, Señor, que ahora tenga una mente renovada. Que pueda renovar su mente, Señor, y que pueda tener una correcta relación con el mundo. Otros se han quedado en el punto con la autoimagen. No saben, Señor, quiénes son. Ayúdalos a entender su identidad correcta. Y Padre, oro por aquellos quienes están a punto de arrancar con el servir en la iglesia. Otros que se han apartado, otros que quizás han dejado de lado lo que están haciendo. Ayúdalos que sirvan en la iglesia, Señor, como un cuerpo, como en unidad de integración, Dios, en diversidad de la gracia de Dios, identificar y reconocer sus dones y ponerlos en marcha. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias. Gracias porque tú estás con nosotros. Quiero que sigas clamando a Dios ahí donde estás. No te distraigas porque Dios está hablando a tu vida. En este momento, Dios está hablando a los corazones. Dios está confirmando llamados. Dios está haciendo entender cuál es el don. Y ese don lo ponen en marcha. Ese don lo van a poner al servicio en la iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.